Don Jaime Durán, un abrazo, muy buenos días. Bienvenido a Fides en este jueves. Buenos días, John. Muchas gracias por invitarme al programa antes de mediodía que se transmite por Radio Fides. Un saludo cordial a todos los internautas. Bueno, como mortal, lo diré así, no que íbamos a tener problemas económicos este 2021 y la recesión, que las cosas iban a caer, que el crecimiento iba a tardar en llegar, etcétera, etcétera. O estamos entendiendo mal este crecimiento económico que el Banco Mundial proyecta para los países de Latinoamérica. Bueno, si recuerdas, en enero, si mal no recuerdo también, tuvimos la oportunidad de comentar algunos datos, John, y ahí decíamos que ya había algunas señales de recuperación económica, ¿no? Y yo lo que creo es que el Banco Mundial, fíjate que para complementar el dato que tú dabas de la proyección del 4.7%, en enero del 2021, la misma institución había proyectado para este año 3,9%. Y si retrocedemos un poco más al 2020, en junio de la pasada gestión, había proyectado un crecimiento del 1,7%. Es decir, en cada una de sus proyecciones lo que ha hecho es aumentar la tasa de crecimiento. Ahora, no es que veamos mal, ¿no? Lo que ocurre es que el año 2020 ha sido un año bastante atípico por la presencia del coronavirus, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, hemos tenido que recurrir a una cuarentena y esa cuarentena ha hecho que pues tengamos que paralizar gran parte de la actividad económica, ¿no? Pero además yo creo que algo que está cambiando este 2021, por un lado es el cambio en la orientación de la política económica y por el otro lado la presencia ya de una vacuna a nivel mundial. Entonces estos elementos cambian y nos permite tener un optimismo moderado, yo diría, porque no debemos olvidar que ahora el mundo está pendiente de lo que está ocurriendo en Brasil, precisamente por la aparición de un nuevo tipo de cepa. Perfecto. Sin embargo, este crecimiento podemos hablarlo en sentido de que es oneroso, es bueno, es mediano, para tratar de descifrar cómo la pandemia ha afectado precisamente este movimiento económico en el mundo. Bueno, ahí es importante entender que venimos de una caída, ¿no? Solo para revisar los datos oficiales, el año 2020 a junio habíamos tenido una caída del 11% del PIB y en julio lo que habíamos tenido es una tasa de desempleo del 12%. Eso quiere decir que 12 de cada 100 bolivianos no tenían trabajo. Ahora, cuando uno toma la medida anual, el Banco Mundial calcula que la caída del PIB es más o menos del 7%. En otras palabras, para que me entienda la gente, lo que ha ocurrido el 2020 es que la economía se ha contraído, el nivel de actividad económica se ha contraído. Entonces, evidentemente, ahí hay un efecto rebote, ¿no? O sea, hemos caído tan bajo que ahora lo único que queda es ir para arriba, ¿no? Sin embargo, ahí es muy importante tomar en cuenta el papel de la política económica. La crítica que yo hacía al anterior gobierno es que habían establecido un esquema muy restrictivo de la inversión pública, especialmente, ¿no? Más o menos a octubre del año 2019 teníamos una ejecución mensual de inversión pública de 375 millones de dólares. En enero de 2020, sin pandemia, se reduce a 42 millones de dólares y bueno, en diciembre otra vez superamos los 400 millones de dólares. Entonces, este intento de reducir mal el déficit fiscal afectó el año 2020. Entonces, este 2021 me parece que estamos cambiando la orientación, hay signos importantes de recuperación económica y esperemos que los próximos años así se mantenga. Bien. Don Jaime Durán, sin embargo, la gente puede no estar muy de acuerdo con estas cifras en relación a que cuando se lleva la mano al bolsillo no lo siente, ¿no? ¿Cuáles son estas otras actividades y labores que se debería hacer para que la gente sienta que no hay una especie de recesión económica, que no tenemos problemas en el tema de la economía y que sobre todo tenga la esperanza de que este crecimiento va a beneficiarlo casi inmediatamente para que no sienta lo que se viene por el COVID? Bueno, hay algunos datos nos pueden ayudar qué es lo que está pasando en términos microeconómicos, ¿no? A ver, por ejemplo, lo que podemos ver y lo que se ha presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es las ventas facturadas de restaurantes.
Si uno analiza, por ejemplo, comparando enero 2020, los restaurantes mensualmente habían facturado 55 millones de dólares. En abril esto cae a 9, ¿no? En diciembre esto se recupera a 49 millones. Todavía no estamos en los niveles que teníamos el 2019, pero yo creo que ya hay inicios de este tema, ¿no? Lo propio estamos teniendo en los hoteles, en el transporte aéreo, por ejemplo, que ha sido uno de los sectores más golpeados por la crisis. En abril del 2020 únicamente habían facturado $1 millón. Para diciembre del 2020 ya habían facturado $19 millones. En el caso y otro indicador, por ejemplo, importante es el tema de la creación de empresas, ¿no? En el tema de la creación de empresas, generalmente este indicador nos va mostrando si la gente se está animando o no a hacer empresa, ¿no? Habíamos terminado 2020 con 336.823 empresas. A febrero del 2021 hemos aumentado a 339.225 empresas. Eso quiere decir que tenemos un crecimiento del 0,7%. Yo creo que siempre en economía es importante distinguir la sensación térmica, por darle un nombre, en el cual mucha gente dice, bueno, pero todavía no tengo el nivel que tenía el año 2019. Está bien, eso es una verdad, no vamos a negarlo, ¿no? Pero yo creo que ya tenemos los atisbos necesarios para que recuperemos el crecimiento económico, que sin duda va a tomar su tiempo. Ahora, sin duda eso no quiere decir que no haya que hacer cosas, ¿no? Una recomendación, por ejemplo, que yo doy es acelerar la inversión pública. Son $4.000 millones que van a ingresar al circuito económico. Esta transición que estamos teniendo en términos de las elecciones naturalmente frena la ejecución de esta inversión pública, pero el 11 de abril ya vamos a tener la segunda vuelta en 4 departamentos y a partir de ahí creo que ya podemos comenzar a trabajar y concentrarnos en la reactivación económica. Bueno, las empresas están con un gran signo de interrogación. ¿Podrán este año, no digo ganar, pero por lo menos sobrevivir? ¿Qué les dirían a los empresarios con este crecimiento del 4.7%? Paciencia, inviertan, no voten a la gente, no los despidan, por ejemplo, hagan alguna pequeña inversión. ¿Cuál sería más o menos el texto que a ellos debería llegar en el marco de este crecimiento que el Banco Mundial espera para Bolivia? Bueno, ahí lo que ocurre es que hay que entender la dinámica de las crisis o las recesiones, ¿no? La intuición, digamos, nos dice que cuando te metes en problemas, lo mejor es que ahorres y reduzcas costos, digamos, en las empresas, botar gente, no dar incrementos salariales, etcétera, ¿no? Sin embargo, a nivel macro, lo que hace es que el consumo y la inversión se reduzcan. Por esa razón, cuando los países entran en un espiral recesivo, tienden a hundirse más, y eso hemos visto en Argentina, por ejemplo, que ha ocurrido un fenómeno similar, y en varios países europeos que han tenido ese problema. Lo que se recomienda desde el ámbito macroeconómico, desde la economía, es que en las recesiones lo que hay que hacer es gastar más, es aumentar la demanda agregada, ¿no? Es decir, aumentar la capacidad de gasto que tenemos todos los bolivianos. Por esa razón, yo insisto tanto en que es momento que el Estado gaste más, que el Estado invierta más, no importa si eso significa un poco más de déficit fiscal, pero también las empresas tienen que acompañar ese mayor nivel de gasto. En mi opinión, en función a este indicador que nos está arrojando el Banco Mundial, lo que corresponde es que las empresas inviertan más, que no retiren gente, porque cada vez que se retira gente, lo que ocurre es que estamos reduciendo nuestro propio mercado. No debemos olvidar que lo que producimos nos vendemos entre nosotros, así más o menos funciona la economía, ¿no? Por esa razón, es que mi recomendación es que ahora consumamos lo boliviano, consumamos lo nuestro, pero además acompañemos esta dinámica de inversión. Muchísimas gracias, le mando un abrazo, Jaime Durán, siempre es bueno tenerlo aquí, y gracias por esta explicación. 4.7% para este año en Bolivia, vientos regulares, podemos decirlo así, ¿verdad? Para América Latina en general, el crecimiento 2021 entonces, don Jaime Durán. Así es. Muchas gracias, John. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Jaime Durán con nosotros, analista económico.